Ahí estamos, ingeniero, ya te puede ver. Sí, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien, entonces, como les comentaba acá, nosotros vamos a ver dos métodos, el método de capas, el método de discos y el método de arandelas. Y para ello, entonces, nosotros necesitamos, recordemos que ahora ustedes pueden encontrar programas en los cuales ustedes meten, por ejemplo, la función y ahí les va a ir generando automáticamente un sólido. Vamos a... muy bien. Entonces, volúmenes de revolución por integración tenemos básicamente dos modelos. Uno que básicamente es el de discos y el otro es el de aninos. Notemos que acá, por ejemplo, lo que tengo es esta recta es la que generó todo ese volumen, ¿sí? Y este sería el método de discos. Hay un sólido y hago un corte transversal a través de esa figura y lo que me da entonces es un sólido, ¿sí? Es decir, una sección acá, secciono el cilindro circular recto que genera esto de acá, mientras que acá tengo el método de la arandela. Recordémonos que la arandela, o como normalmente nosotros conocemos, tenemos una guacha, la guacha que es lo que tiene, deja un agujero, ¿sí? Para que entre, por ejemplo, un perno. Y lo que nosotros nos queda entonces, por ejemplo, es este agujero de acá. Y aquí podría venir, por ejemplo, un perno. Mientras que en este, hay, acá, digamos, por ejemplo, hay dos radios. Un radio, digamos, el radio del centro hacia acá y el otro radio que está generado por esta capa. Mientras que acá, en este sólido de revolución, solamente hay un radio. Y eso nos lleva entonces, de alguna manera, a generar nuestros sólidos de revolución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Pues básicamente vamos a calcular el sólido, perdón, el volumen de una figura sólida. Entonces, por ejemplo, acá veamos, en este ejemplo creo que es el más práctico, digamos, para poder determinar un sólido de revolución. Recordémonos que el tambor de la lavadora que tenemos acá, primero hay un radio acá, hasta, digamos, la orilla del tambor, y hay otro radio que está más externo. De tal manera que, por ejemplo, esto se va a generar a través de un rectángulo. Y su eje, digamos, de giro es este embudo que nosotros tenemos acá. Entonces, al hacerlo rotar sobre este eje, ojo, porque aquí estaría haciendo rotar la figura con respecto al eje Y, ¿sí? También podría hacerlo, por ejemplo, con respecto al eje X. Aquí tenemos en este caso que el tambor está de alguna manera de forma vertical. Pero también podría tener, por ejemplo, que la rotación sea por el eje X. Entonces ahí el tambor estaría en forma horizontal. Y aquí, ¿qué es lo que estoy calculando? Pues estoy calculando la capacidad de carga, es decir, el volumen que puede generar o puede soportar de alguna manera esta lavadora sin que obviamente se vayan a disfuncionar, digamos, algunas de las poleas o alguno de los ejes de rotación. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy típico de los sólidos de revolución. Y veamos entonces en qué consiste un sólido de revolución. Ahí me están diciendo entonces lo siguiente. Es una región plana que se hace rotar a través de un eje. Y ese eje le vamos a llamar eje de rotación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el eje de rotación es el eje de las X. Aquí está mi función f de X, ¿sí? F de X igual a la raíz de X. Primero recordémonos lo siguiente. Por ser la función una raíz, tengo restricción con el dominio y obviamente con el contradominio. Acá primero sabemos que si tengo un número negativo no está definida la raíz de orden par. Si fuera orden impar no hay problema, pero es raíz de orden par. Por lo tanto, la raíz de 0 me da 0. La raíz de 4 me va a dar 2, la raíz de 9 me va a dar 3 y por eso genero, digamos, esta curva que es un poco, ¿cómo explicarles? Es un poco, digamos, más achatada que
el manto de una parábola, ¿sí? Si fuese una parábola, entonces, digamos, tengo un manto acá, el otro manto estaría acá, y al hacerlo girar, entonces lo que voy a conseguir es una figura que va a dejar un hueco acá en medio, ¿sí? Por la forma que tiene la parábola. Pero como en este caso, digamos, toda esta región plana que está acá, es la que se hace rotar con respecto al eje X. Entonces, cuando se rota con respecto a este eje, lo que tengo es secciones planas, ¿sí? Que son paralelas, pero que son perpendiculares aquí al eje de las X. De ahí entonces puedo calcular un sólido de revolución. Recordando que tenemos dos métodos para poder de alguna manera generar dichos volúmenes. Entonces veamos en qué consiste el siguiente, que es el método de discos. Tengo una región sólida, ¿sí? Acá recordémonos que esto es una consecuencia, de alguna manera, de un rectángulo que se hace girar. Este está girando con respecto al eje Y, acá. ¿Sí? Entonces, todo el plano gira en torno al eje Y, por lo tanto, lo que hace es que genera esta figura, ¿verdad? Como que fuera de alguna manera un cilindro circular, ¿verdad? O un cono, cuya base estaría de alguna manera girando con respecto al eje Y. Pero veamos entonces qué es lo que nos dice este método de discos. Permite calcular el volumen de un sólido en función de sus secciones transversales. Es decir, cuando yo hago un corte, digamos, si yo cortara esto acá, ¿sí? Entonces, el corte sería transversal al eje Y. Si este estuviera rotando, por ejemplo, con el eje X, tendría entonces el cono, digamos que tirado sobre el eje de las X. El eje X, y aquí tendría entonces las secciones transversales con respecto al eje X. Entonces, ¿qué es lo que me dice el modelo? Que voy de alguna manera a generar secciones transversales y normalmente van a tomar como referencia el eje de las abscisas o el eje de la ordenada. ¿Quién es el eje de la abscisa? El eje de la abscisa es el eje de las X y el eje de la ordenada es el eje Y. ¿Qué más tenemos entonces con respecto a el método de discos? Tenemos nuestra fórmula cuando el eje de rotación es el eje de las X, ¿sí? Entonces, cuando el eje de las X es el eje de rotación, nosotros tenemos que para calcular el volumen sería pi por la integral de B a A de la región, ¿sí? Formada por, de alguna manera, la función elevado al cuadrado por un diferencial que sería este de X, ¿verdad? Entonces, el de X, ¿qué es? Es la altura, y lo que tengo acá, que es área. Y área por altura, ¿qué es lo que me da? Volumen, ¿sí? Entonces, significa que esto sería la función, y del eje X hacia cada una de las, por decirlo así, de la orilla de la función, es la altura que tengo. Entonces, ¿qué tengo acá? El área o la superficie por su altura genera entonces un volumen. Esto es, ojo, esto es cuando la función está definida para X, pero también podría tenerla definida para Y, es decir, que el eje de rotación sea el eje Y. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que mi función tiene que estar en términos de Y. ¿Sí? Aquí recuerde que la función está en términos de Y. Acá la función está en términos de ¿quién? Es decir, acá tengo f de Y y aquí tendría entonces f de X. En este caso, el f de X significa que la función va a estar en términos de ¿quién? De Y. En el caso que tengo acá, la función está en términos de X. De tal manera que, en resumen, lo que tenemos es lo siguiente. El método de discos me va a permitir entonces hacer una rotación con respecto a un eje, lo cual me va a dar de alguna manera un sólido de revolución. Y voy a modelarlo como una sumatoria de discos, es decir, hago tantas secciones transversales como me sea posible, de tal manera que mientras más secciones transversales tenga,
mi cálculo de volumen va a ser más exacto. ¿Se recuerdan ustedes cuando empezamos a hablar de la integral? La integral se hace a través de la suma de rectángulos para regiones que no son bien definidas, ¿verdad? Son superficies irregulares. Aquí se está partiendo entonces del mismo concepto. Y considere acá que el volumen de cualquier cilindro, circular o no, es el producto de la altura por el área de la base. Eso es para cualquier cilindro. ¿Y de dónde se generan los cilindros? Se generan entonces, básicamente, de los rectángulos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda con el método de discos y con la parte de sólidos de revolución? ¿Preguntas, jóvenes? Por el momento no hay. Vamos a pasar, vamos a hacer dos problemas para que ustedes puedan entonces dedicarse ya a hacer sus exámenes. Y entonces recordemos que aquí este es el primer método que vamos a ver. ¿Sí? Este es el de discos y el próximo sábado vamos a ver el de la arandela. Muy bien. Entonces vamos a generar acá lo siguiente. Ahora entonces tenemos acá nuestros dos volúmenes. Este está con respecto, el eje de giro es el eje X, el eje de giro es el eje Y. Nuestras dos fórmulas, ¿qué es lo que cambia? La función. Aquí en este caso, si está con respecto al eje Y, eje X, perdón, la función tiene que estar en términos de X. Si el eje de rotación es Y, entonces la función la tengo que tener en términos de Y. Muy bien, entonces veamos el ejemplo número 1. Dice, encuentra el volumen de sólido de revolución obtenido mediante la rotación. ¿Sí, Diego? Ingeniero, mira una consulta. Sí. ¿Puede regresar a la diapositiva anterior? Disculpe. ¿Dónde están las dos formas? Va. Se supone que la función representa al área roja, ¿no? Sí. A esa curva roja. Uh-huh. Pero Porque la función es esto, miren. Esta sería la función. Por ejemplo, si en el caso de tener una raíz, significa que mi función viene acá. Como que fuera un manto de una parábola, pero es más achatado el manto. Entonces, usted lo que tiene acá es la función. Y la función, recuérdese que la integral está definida como un área. Entonces, si a esa área yo le agrego la altura, que van a ser los f de x, es decir, esto de acá es la altura. Para x igual a 0, la altura es 0. Cuando x valga 2, por decirle algo, puede tener un valor acá. Entonces, por eso es que se va generando la altura en función de quién, del contradominio. Mientras que el dominio lo tengo en el eje de las x. No sé cuál es la pregunta. creo que ya me la respondió porque yo le iba a preguntar que si esa está como que, si esa figura está como que más ancha del centro, ¿cómo hacemos para calcular una que sea como que uniforme? No, no lo va a poder calcular. O sea, recuérdese que el concepto, digamos, de una integral es un área, pero es que estas se utilizan cuando son regiones irregulares, o sea, cuando no están bien definidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted calcula el área de un cuadrado, ¿qué es lo que tiene? Lado por lado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este caso, ¿cómo hago para poder calcular esta área de esta curva que tengo acá? Por eso es de que empiezo a generar entonces mis rectángulos, haciéndolo lo más pegado posibles. Obviamente voy a tener un error, pero mientras más rectángulos tenga, mi error se va a ir reduciendo. Mientras que, por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, un rectángulo de aquí para acá, dejo todo este error acá. El siguiente tendré que venir de aquí para acá. Entonces se da cuenta y tengo demasiado margen de error. Por eso es de que la integral me permite hacer o encontrar el área utilizando la suma de Riemann. Ok. ¿Sí? Ok. Va. Entonces
Bueno, entonces regresemos ahora, por favor, al problema número 1, al ejemplo número 1. Muy bien, entonces dice que encontremos el volumen del sólido de revolución obtenido mediante la rotación de la región plana R, ¿sí? Limitada por y igual a la raíz de x. El eje x y la recta x igual a 4 alrededor de ¿quién? De las abscisas, ¿verdad? Entonces significa que esto lo que nos va a dar es que el eje de rotación, ¿quién es el eje X? O sea que mi figura va a estar rotando en este sentido, ¿verdad? Pero ya me limitaron desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 4. Ya me dieron los límites de integración. Obviamente también me están dando mi eje de rotación, que es el eje de las X, ¿verdad? Si es el eje de las X, significa entonces que la función tiene que estar en función de ¿quién? Valga la redundancia, en función de X, ¿sí? Si la función me la hubieran dado, por ejemplo, en términos de Y o que el eje de rotación fuera la Y, tendría que cambiar la función. Ya no dejarla en y igual a la raíz de x, sino que despejar x para que la función esté en términos de ¿quién? De y. No sé si estamos claros ahí. Esa es la diferencia entre utilizar las dos fórmulas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá? Primero, digamos, para poder de alguna manera tener una idea, digamos, similar de cómo va a estar la recta, pueden ustedes hacer, por favor, hagan una pequeña tablita y veamos acá lo siguiente. Cuando x valga menos 4, ¿cuál es el valor para y? ¿Cuál es el valor para y cuando x vale menos 4? No es 2. No. Exacto. No hay un valor exacto, que haríamos a los números imaginarios. Entonces, cuando el índice de la raíz, ¿qué es el índice de la raíz? El que está acá. En un precálculo nos dijeron que cuando no está definido o no está dado el índice de la raíz, el índice es 2. Entonces significa que para índices pares no hay raíces negativas, no hay raíz de un número negativo, pero para una raíz de orden impar sí hay entonces un número y va a ser siempre negativo, o sea, ahí se lo voy a poder calcular. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando si x es menos 1, igual no encuentro ningún valor? Pero cuando me voy entonces de alguna manera a los números naturales, ¿qué pasa cuando x vale 0, por ejemplo? Si x, aquí, si x vale 0, f de x, ¿cuánto vale? Se recuerda que el f de x es la altura. 0, muy bien. Cuando x vale 2, pero cuando x valga 4, ¿cuánto vale y? Correcto. Cuando x valga 9, ¿cuánto vale y? Y cuando x valga 16, ¿cuánto vale y? Ahora, si ustedes grafican 0,0, 4,2, 9,3 y 4,16, si se dan cuenta ustedes y grafican, ¿cuál es la forma que tiene su gráfica? Pareciera un manto de una parábola, ¿sí? Solamente que es un poquito más achatada que el manto de una parábola. De tal manera entonces que lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente. Primero voy a tener que recurrir a la fórmula de volumen del sólido. El volumen de un cilindro circular, pi r cuadrado por h. R cuadrado, ¿qué es? Área por altura, que genera volumen. Yo ya tengo la función que debería de alguna manera entonces de integrar. Si hago una representación geométrica entonces de esta función, note acá que la función como tal es esta, ¿verdad? 0,0
Cuando es 4 vale 2, cuando es 9 vale 3, cuando es 16, cuando es 4, bueno, cuando es 16 vale 4 y así sucesivamente se va yendo la función. De tal manera que la función empieza en 0. ¿Por qué no empieza del cuadrante 3? Por la restricción que tengo de la raíz. Entonces aquí tengo básicamente toda mi recta. Esto es entonces la fórmula o la ecuación que me dieron, que igual a la raíz de x, y aquí están dadas entonces todas las bases de los posibles rectángulos que yo debería de hacer acá. Si esto se gira, digamos, si esto lo hago girar en torno al eje X, lo que tengo es este cilindro, digamos, circular acá, ¿sí? Y recordemos entonces que la parte de la región queda perpendicular al eje de rotación, en este caso es X. ¿Qué hacemos entonces ahora? Bueno, primero, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda acá? Note que podría ser necesario o no hacer la gráfica, pero la gráfica me sirve obviamente para poder tener de alguna manera la idea de cómo se está generando ese sólido de revolución. Igual se recuerda que cuando se hace el cálculo de área entre dos funciones, me sirve para qué? Para ver quién es la que queda arriba y quién es la que queda abajo. O sea, acá resulta que básicamente voy a hacer rotar esto como que tuviera un espejo, digamos, acá abajo. Entonces esta región la proyecto acá. Y ahora que lo acabo, lo voy a hacer rotar. De tal manera que cuando se rota con el eje de las X, obtenemos este sólido. ¿Qué nos toca hacer entonces? Utilizar la fórmula con respecto a ¿quién? Con respecto a X. ¿Por qué? Porque el sólido de revolución es el eje de X. Aquí tenemos pi r cuadrado por dx. ¿De dónde a dónde voy entonces de alguna manera a integrar? Como está con respecto al eje de las X, me están diciendo de 0 a 4. Solamente este segmento me interesa, ¿verdad? Este segmento. Porque si no, se iría hasta el infinito. Y esto iría cada vez más hasta acá, pero sin llegar a cortar al eje del X. ¿Cuál es la función? Este r de x, ¿quién es? ¿Alguien me diga quién es el r de x? Esa es la función. Correcto. O sea que sería, el volumen es igual a pi por la integral de 4 a 0 de quién? De la raíz de x elevado al cuadrado por de x. Eso es lo que tengo que integrar. Esto es lo que tenemos que integrar, ¿verdad? Es decir, solamente sustituir la función y elevarla al cuadrado. Eso sería lo más complejo que nosotros podríamos tener. O lo complejo acá sería que, por ejemplo, digamos, la función fuera un binomio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar el binomio y me genera un trinomio. Bueno, ¿cuánto les queda entonces la integral que tenemos ahí? ¿Alguien que me diga cuánto queda esa integral, por favor? Sí, correcto, porque nos están dando acá. Ajá. Recuérdese que si se da cuenta acá no dice 0, pero el 0 es porque lo que hablábamos con respecto a la raíz, ¿verdad? El valor menor o el mínimo valor que tendría que tener x es 0. Porque si toma el -1, vimos que no hay un contradominio para un -4, por ejemplo. Entonces la función está barrida de 0 hasta 4. Aquí estoy haciendo todos los rectángulos, ¿verdad? Todos mis discos que, digamos, si yo cortara esto, lo que obtengo básicamente es esta tajada, ¿verdad? Con un pequeño agujero acá, ¿sí? Mientras con el otro método, que es el de la arandela o el de cascos, tengo básicamente 12 radios, ¿verdad? Muy bien, ¿cuánto nos queda entonces esta integral? Sería 4pi unidades cuadradas. 4 pi Sí. unidades cuadradas. Bueno, primero veamos acá lo siguiente.
este cuadrado elimina la integral, a la raíz, perdón. Entonces, cuando el cuadrado elimina la raíz, me va a quedar x. El exponente de la x es 1. Al integrar me quedaría 1 más 1, 2 dividido 2, ¿verdad? O sea, ¿qué me quedaría entonces? El volumen sería igual a pi por x al cuadrado partido 2 para evaluar de dónde? De 0 a 4, ¿sí? Si es 0 no evalúo, entonces significa que aquí tendría ¿cuánto? 4 al cuadrado sería 16, ¿correcto, Juan Manuel? 25.13, pero de una vez el pi. De tal manera que mi volumen es de 25.13 unidades cúbicas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda con respecto al problema número 1? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente problema. Y en el siguiente problema vamos a tener una variación con respecto a la función. No sé si puedo cambiarle a diapositiva. Recuerde que se está grabando la sesión, ¿verdad? Pero recuerde que también tiene, creo que 1 o 2 semanas de vigencia, luego las borran de la plataforma. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? No hay. Vamos. Veamos entonces el problema número 2. Muy bien. Entonces, si quiere, copie ahorita el problema número 2 y luego vamos a empezar a resolver. Sí, lo que pasa es que como póngase que, digamos, recuérdese que la función que tenemos nosotros que integrar está elevada al cuadrado, por eso es que se eliminó la raíz acá. La función es esta, ¿sí? Pero la fórmula dice que la función, que es esta, la eleve al cuadrado. Por eso es que el cuadrado eliminó la raíz. Entonces lo que estoy integrando solamente es x. Y la integral de x sería x al cuadrado partido 2, que es lo que tenemos acá. Por el tipo de función exacta. Correcto. Ahora imagínense que aquí hubiera sido, por ejemplo, la función hubiese sido x más 2, por ejemplo. Ahora, cuando llego a esta parte, aquí tendría entonces 3 términos por integrar, porque esto me genera un trinomio cuadrado. Y si, como se dice, depende de la función que nos den. Muy bien. Entonces veamos ahora el siguiente ejemplo. Muy bien. Tenemos entonces, dice, encuentra el volumen del sólido de revolución obtenido mediante la rotación de la región plana R, limitada por Y igual a X al cubo, desde X0 hasta Y igual a 8. Pero, ¿qué sucede acá? Ahora es alrededor del eje Y. Ya no me están diciendo que sea alrededor del eje X. Por el eje de rotación es el que me va a mandar cuál de las dos fórmulas tengo que utilizar. Entonces recordemos que como aquí estamos con respecto al eje Y, significa que la figura va a rotar en este sentido. ¿Sí? Aquí va a rotar entonces la función. Si la función está rotando con respecto o es perpendicular al eje X, significa entonces de que la función tiene que estar en términos de ¿quién? De Y. Eso es lo primero que tengo que observar ahí. Ahora veamos lo siguiente. Imaginémonos cómo va a quedar la función, la gráfica. Primero, al despejar entonces X, ¿cómo quedaría la función entonces al despejar X?
¿Por qué despejo X? Porque el eje de rotación está en relación a Y. ¿Cómo nos queda entonces despejar X? Raíz cúbica de Y. Correcto. X sería la raíz cúbica ¿de quién? De Y. Ahora pongamos atención entonces. Como ahora Y es raíz cúbica, no tengo ninguna restricción con el dominio. No tengo restricción contra el dominio. Significa entonces que mi dominio son todos los reales y mi contradominio también van a ser todos los reales. Y una raíz entonces cúbica, recordemos que si es una raíz cúbica, esta va a ir de alguna manera paralela al eje Y. Esta función, digamos, si yo pudiera graficar acá, esa función viene de esta manera, vendría desde abajo, desde el cuadrante 3, va a pasar tocando el origen 0,0 y luego tiende hasta el infinito, pero va paralela al eje de la Y. De tal manera entonces que primero veamos lo siguiente. ¿Qué necesito acá? El volumen de un cilindro circular recto, recordemos que es pi r cuadrado por h. Esta es mi fórmula. Entonces, acá, ¿cómo hago para poder determinar esta recta? Por ejemplo, para que me salgan, digamos, valores enteros. Cuando y valga menos 27, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x cuando y vale menos 27? Ingeniero, disculpe, se quedó trabada la imagen, no sé por qué. Sí, se congeló. Está congelada la imagen. Permítame, vamos a ver ahorita. Ahí tenemos, sigue congelada la imagen. Sí, ingeniero. Sí, Voy a compartir nuevamente entonces, si ustedes me avisan por favor si tenemos nuevamente la imagen. Ahora sí tenemos nuevamente. Ahora sí. Muy bien, sí. ¿Ahora sí? Muy bien. Entonces, recordemos que decía cómo hacemos para poder hacer el trazado de la gráfica. Para no complicarme, vamos a tener valores enteros. Entonces, ¿qué pasa cuando y vale menos 27? ¿Cuál es el valor entonces para x cuando y vale menos 27? Menos 3. Menos 3. Ojo, entonces significa que cuando y es menos 27, y vale menos 3. O sea que la gráfica empieza abajo, ¿verdad? Cuando x vale entonces, pero cuando y vale menos 8, ¿cuánto vale x? Menos 2. Menos 2. Cuando y vale 0, x vale 0. Entonces se está pasando por el origen. Entonces ahora puedo repetir, cuando y vale 8, ¿cuánto vale x? 2 ya en positivo. 2y en positivo. Cuando y vale 27, es decir, cuando esté acá, ¿cuánto vale x? 3. 3. Entonces ya tengo de alguna manera una forma muy general de la gráfica. Entonces eso me va a servir para poder saber cuál sería la forma que va a tomar este sólido de revolución. Pues recordemos que como solamente la voy a hacer rotar, digamos, solamente voy a rotar este manto que está acá. Significa que este manto cuando rote con respecto a este eje, entonces va a completar esta parte y la une acá, ¿sí? De tal manera que básicamente lo que tenemos que generar es entonces esta ecuación, ¿sí? El volumen es igual, recordémonos, pi por r, ¿sí? R cuadrado. ¿Y r cuadrado quién es? Mi función, que es esta. Entonces tenemos y a la 1/3
elevado al cuadrado por la altura. ¿Quién es la altura? Ahora son los diferenciales de y. Esta es mi altura, ¿verdad? Porque ahora mis diferenciales están dados en forma paralela o perpendicular al eje de la y. ¿Cuánto nos queda entonces la integral de y a la 1/3 elevado al cuadrado? ¿Cuánto nos quedaría esa integral? Recordemos que ahí tenemos que integrar y a la 2/3, ¿verdad? De 0 a 8. Sería 2/3 más 1, serían 3/3. 3/3 más 2/3 son 5/3. Al ser 5/3 significa entonces que, recordemos como es una fracción, invierto. Entonces voy a tener de alguna manera 3 pi quintos. Entonces, digamos, integramos, tenemos acá 2 por 1, 2, ¿verdad? 2/3 de y, 2/3 más 1 me da 5/3. 5/3 acá, recordemos que como son 5/3, como estos 5/3 hay que dividirlo dentro de 1, ley de medios y extremos, pero sabemos que si es 5/3, si es una fracción, eso lo invertimos como 3/5. Entonces tenemos 3/5 de y a la 5/3 para evaluarse de 0 a 8. Es decir, que solamente voy de alguna manera a evaluar para quién, para 8. Entonces tendríamos acá 3 por 8 a la 5/3 partido 5. ¿Y cuánto nos da entonces ese valor? Ingeniero, ¿Cuál es solo el- me digo, como aquí estamos como que tomando la parte de la figura que va desde x igual a 0 hasta y igual a 8, ¿verdad? Bacán. Ajá, Ajá. pero los límites de integración no tendrán que estar los dos sobre el mismo eje. Por eso, que mira, cuando x vale 0, ya vale 0. Ah, Aquí, como es el origen, ¿verdad? ¿Cuánto vale y en el origen? 0 también. Exacto, por eso es de que estoy tomando de 0 a 8. Que no nos va a confundir esto, ¿verdad? Me dijeron desde 0 hasta 8, ¿por qué? Porque la función está tocando al origen. Entonces, si se da cuenta, yo no estoy barriendo hacia acá, sino que estoy barriendo hacia dónde? Hacia arriba. Por eso es de que aquí, y ¿cuánto vale? 0. Y el valor máximo que me dieron para y es 8. El límite superior es 8, el límite inferior es 0. Ok. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, digamos, si no fuera 0, tendríamos que calcular el valor en y. Encontrar el valor en y. Ajá, correcto, para tener el límite. Pero rara vez va a tener que hacerlo. Regularmente siempre se les dan los límites. Rara vez se va a tener que encontrar el límite. Digamos, se recuerda que cuando se hace el área bajo dos curvas, ahí sí tengo que encontrar los límites igualando las funciones. Ahora acá, ¿por qué no lo hago? Porque solamente tengo una función, entonces no la puedo igualar. Entonces me tienen que dar, en la mayoría de los casos, me van a dar los límites de integración. Muy bien, ¿cuánto nos queda entonces el evaluar esta integral? Si no estoy mal, 96/5 de pi. Correcto, eso nos da 96 quintos de pi, ¿verdad? Me sacó de la sesión. Ahí estamos. Entonces esto nos da 96 pi quintos. Unidades, ahí se recuerdan de las dimensionales, unidades cúbicas. Muy bien, ¿ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda con respecto al tema de hoy, que es utilizando el método de discos? Ajá. Esta.
Exacto, R va a ser la función. Pero usted mantiene fijo el pi, el cuadrado va a quedar fijo. Y recuérdese que la altura usted la sustituye por el diferencial, dependiendo si está con respecto al eje X, de X, si está con respecto al eje Y, de Y. Es decir, lo único que vamos a hacer en este caso es sustituir la R por la función. Pero que no se nos olvide elevarla al cuadrado. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguien tiene más dudas? Pero entonces ahí la altura se ignora, porque donde se toma en cuenta es en los límites de integración, ¿no? Sí, es esto. Porque, mira, digamos, de alguna manera, aquí los rectángulos ya no estarían en forma, digamos, perpendicular a X, sino que los rectángulos los tendría que hacer paralelos al eje X o perpendiculares al eje Y. Entonces, de manera que, recuerda que el diferencial, que es el diferencial, es la base. O sea que, por eso nos dicen acá, la base de este rectángulo es el de Y. Y entonces la altura va a ser la X. Es esto de acá. Hasta llegar a su máximo, que digamos aquí tendríamos, la coordenada que sería 3,8. De acuerdo al valor que tenemos nosotros acá. O sea, empiezo con ninguno, ¿verdad? Con ningún rectángulo acá. Yo me empiezo a abrir con los rectángulos hasta llegar de alguna manera al punto 3,8, pero mantengo todos los diferenciales y todos van a ser de Y, de Y, de Y, de Y, pues que eso me permite entonces de alguna manera tener la parte de la base. Y mi ahora está en términos de X. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Sí. No, ya no. Porque ya me están delimitando, exacto, ya me están dando los límites. Y podría ser entonces, digamos, por ejemplo, si, digamos, esta función, esta, ¿verdad? Yo hubiera tenido x al cubo más 1, obviamente esa función ya no pasa en el origen, porque cuando y vale, por ejemplo, 0, x vale 1, o sea que se corrió hacia acá, ya no está pasando por el origen. Y me tienen que decir, o yo podría definir, de dónde a dónde voy a integrar, porque en este caso, entonces, con respecto a y, siempre estaría de alguna manera tomando el valor 0, digamos que fuera por acá, por decirle algo, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí fuese 1, y vale ¿cuánto? 0, o sea que mi punto aquí en este sería 1,0. Si estoy integrando con respecto a y, ¿cuánto vale y? 0. Pero, por ejemplo, si este subiera, aquí tuviera 1 y aquí tuviera, por ejemplo, 1, entonces ahora mi límite ya no va a ir de 0, mi límite va a ir de 1 hasta 8, siempre y cuando tenga la función en términos de ¿quién? De x. No sé si estamos claros ahí. Sí, igual, el límite superior sería 8 y el inferior sería 1. Lo único es que, digamos, ahí, ojo, porque ahí ya tendría entonces mi función, digamos, la que ingreso yo acá en lugar de R, acá, tendría entonces y a la 1/3 más 1. O sea que aquí generaría un trinomio cuadrado. Y ese es el que tendría que integrar, o sea, voy a integrar los términos. Pero al final, cada término de 1 a 0, de 1 a 1, por ejemplo. Miguel, no sé si ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, si no tenemos preguntas, si no tenemos dudas, recuérdense que los dos exámenes que se subieron el día de hoy, desde el de las 2 y el de las 4, tienen vencimiento para el lunes. No se les vaya a pasar
la fecha lunes, ¿sí? Y recordemos entonces que hay 2 intentos. Usted puede empezar hoy. ¿Los problemas o qué, Eduardo? No. Ahí se recuerdan que nuestro examen está hasta lo que vimos el sábado pasado. ¿Qué fue el sábado pasado? Área entre tus curvas. Digamos, de todo el contenido, ¿de dónde empezamos? Regla de la cadena, ¿sí? Desde regla de la cadena hasta área entre 2 curvas está el examen. De estos temas se escogieron 4. Entonces, ¿qué tenemos? Regla de la cadena. Sí, Marcos. Lo que pasa es de que dicen los compañeros que cuando ellos evalúan en uno de los límites, la función se vuelve indefinida. Creo que es una función seno. Entonces, al momento de que eso sucede, significa que recuerde que la función se está evaluando bajo un intervalo, y el intervalo es el límite, los límites de integración. Por ejemplo, si yo tengo de 1 a 4, entonces yo estoy evaluando, considerando toda la función solamente desde 1 hasta 4. Pero ¿qué pasa en ese momento cuando en uno de los extremos no está definido? Es porque no puedo tomar exactamente a 4. Entonces ahí es donde me está fallando la función, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, límites, podría entonces de alguna manera ver cómo poder hacer de que desaparezca la discontinuidad. Entonces yo tendría que regresar de dónde vino la derivada, de dónde vino la integral, para que de ahí parte entonces a hacer un proceso algebraico y eliminar la discontinuidad. Pero en este caso, como estamos hablando de integral, significa que, por ejemplo, la integral puede estar siempre definida de 0 a 8, pero podría entonces, por ejemplo, decir que no está definida, ¿sí? Considerando de que si agarro exactamente 0, uno de los límites no está definido. Por lo tanto, esta función estaría definida siempre y cuando el intervalo sea paréntesis o abierto en 0 y sí cerrado en 8. ¿Sí? Ahí no habría ningún problema. Sí, la coloca indefinida, que solamente va a estar definida bajo ese rango del intervalo. Porque realmente no vamos a poder, o podría, por ejemplo, podría evaluar con un valor que no sea 0. Por ejemplo, 0.001 ya me permite evaluar, porque estoy considerando que es un intervalo abierto, ya no considero el 0. Y podría encontrar entonces el valor para el área, dependiendo de qué es lo que estemos calculando hoy, o por el valor de la constante C. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? Muy bien, si no tenemos más preguntas, si no tenemos más dudas, entonces vamos a terminar la clase acá. Y no voy a subir laboratorio esta semana. El otro sábado